muy buenas, bienvenidos a este octavo capítulo de La Poderosa Betsy. Hola, soy Ale, estoy viajando de Argentina a Alaska en una IBR 125. Hace 6 años y medio que empezó esta aventura y bueno, ya estamos cerquita de llegar a Alaska después de tanto tiempo. Bueno, estuvimos demorados porque entramos a Canadá y en Canadá es muy difícil conseguir buen wifi. Estuvimos haciendo mucha ruta recorriendo muchas millas, muchos kilómetros y no había wifi para acomodar todas las fotos que fuimos sacando. Así que ahora les voy a contar todo lo que pasaron en estos 20 días, que fue muchísimo. De Prince George, de la entrada de Canadá, Prince George, los tenemos aquí. Les quiero contar que apareció una viajera. Hay una chica, una colombiana que estaba viajando también como yo, Ushuaia, Alaska, y ella viaja en una moto muy pequeñita como la mía. La de ella es 150, ella es el mundo de Gina. Entonces nos conocimos aquí en Prince George. Ella iba en la misma ruta que yo, dijimos bueno, vamos a probar a viajar juntos, a ver si nos llevábamos bien, y bueno, y empezó la aventura. Mira si saludamos. Buenas, acá haciendo sanduchito en la mitad de la ruta. A huevo, como se debe. Nuestros primeros kilómetros íbamos rumbo. Hoy tengo el machete porque si no realmente me pierdo. Salimos de Prince George y estamos viendo rumbo a Stewart. Pero cuando paramos a almorzar en Houston, nos encontramos a Jennifer. Jennifer era una señora que estaba almorzando con su novio afuera. De unos, ¿cuántos años tendrá Jennifer? ¿70? ¿68? ¿70 años? Biker de toda la vida también, andando en biker, y como que empezamos a charlar y nos dice: chicos, si quieren vengan a mi casa, entre un inglés muy maluco que entendíamos muy poco. Entonces fuimos a la casa de Jennifer, nos recibió ella, nos recibió el novio, increíble, comimos salmón por 3 días seguidos, para mí eso fue increíble. Se le dice que no. Yeah, you don't. Do you like salmon? Yes. Okay. Oh. Miren esto. In the fridge. Uy, mira el tamaño de esto, por Dios. ¿Es un colito eso? No, Y ella me dice: va a venir una persona que lo quiere conocer, y era el ex marido de Jennifer, que también andaba en moto. Entonces el día siguiente nos invita el ex marido de Jennifer a la casa de él. En la casa de él tenía kayak, tenía un lago, tenía una vista panorámica de las montañas nevadas. Increíble poderlos conocer, estas cosas lindas que van pasando en los viajes. Esta es la casa del esposo de la señora donde nos quedamos, que nos invitó. El ex esposo nos dijo 94-25. Vamos a ver qué nos espera. Tranquila Betsy, dale galopando la Betsy. Mirá la casa enfrente del lago. Qué chulada, dirían en Guatemala. Oh, ahí están las... Y el señor es carpintero. Oh, y al frente está el lago. Ajá, aprieta el cambio. Wow. Y tiene sauna. okay. You have problem here with bear? Sí. You have problem? Oso Yeah, busca manzana. the apple. Okay. Acá es muy normal que toda la gente en Canadá y en Alaska tengan su huerta así impecable.
Y lo que nos cuenta el señor, que en Alaska, como en verano, los días duran como 20 horas, salen muy buenas plantas. ¿No? Tiene muy buenas plantas. Solo esto en verano, ya que en invierno, cuando cae la nieve, que cae como 1 metro de nieve, no queda nada. Todo esto es en verano. Creo que los viajes tienen algo tan mágico que es esto, ¿no? Un día podés estar durmiendo en la carpa y otro día estás en una mansión y otro día, al día siguiente, sin esperarlo, estás en kayak con este paisaje, conoces gente fabulosa. Nada, esto no tiene precio. Ver estos paisajes, no hay plata que pague lo que uno siente en el corazón viajando, ¿no? Tell me. Him. He. O he. Is him o he? He tell me. Oh, my dream is eat salmon. Oh, it's crazy. Yeah. Are you cooking salmon? Yeah. Yeah. And she tell me, oh, I can make salmon. Y yo, I don't see nothing, pero como, yeah. It's crazy. Can I cook you? No solo eso, que si nos empiezan a recomendar las rutas cercas que podíamos hacer. Él nos recomendó que podíamos hacer una ruta rumbo a conocer los tótem. Ya estamos listos para Alaska. Nos quedamos en la casa de Jennifer y mire la magia que nos hizo para no tener frío en las manos. Es una bomba. Mete la manita ahí adentro. Chao. ¡Qué bomba! Yeah, it's okay. Realmente impresionante toda esta tierra de tótems. Fueron las comunidades nativas aquí de Canadá. No tengo mucha información todavía porque es como un museo, pero está todo cerrado en este momento. Pero bueno, realmente en cada uno de estos tótems hay una historia, hay un cuento, hay una guerra, hay una fiesta, ¿no? Cuántas cosas contarán y que uno no sabe, no entiende, ¿no? Qué lástima no tener información de esto, porque realmente es increíble. Sí, el lugar está cerrado, pero ya voy a googlear y te voy a contar un poquito qué historias de los tótem. Hay muchísimos. Estamos en la tierra de los tótem. Este es el lugar ancestral donde cada tótem de esto está contando una historia, está contando una batalla, está contando un hecho que pasó en todas estas tierras. Totalmente ancestral y es la unión de todas las civilizaciones.
Nos despedimos de John en Smithers y John nos dice, bueno, el día siguiente tal vez los acompaño en ruta, pero fue un tal vez. Nosotros elegimos, como íbamos con las motos muy pequeñas, vamos a ir más adelantado, más temprano, y de última nos encontramos, estábamos yendo rumbo a Stewart. Esto yo se lo quiero mostrar, es muy importante, porque nosotros tenemos Stewart es aquí, y acá dice Hyder, que es al lado. Esto ya es Alaska, es la primera frontera de Alaska, pero esta frontera es muy extraña porque solamente uno entra por aquí y sale por aquí. No hay aduana, no hay migraciones estadounidenses, solo aduana canadiense. Hoy es un gran día, ya tenemos la moto lista, hemos hecho el cambio de aceite, así que nada, súper contentos. El otro cambio de aceite se lo hice hace 5 días, así que nada, contentos. En 5 días, 6 días prácticamente ya metimos 2000 kilómetros, así que bueno, tocó el cambio de aceite. Contento porque no bajó nada, 50 centímetros cúbicos bajó lo que gastó la moto, que no es nada casi. Así que nada, la verdad, la moto al 100. Hoy entramos a nuestra primera frontera de Alaska, vamos a hacer. Entramos, es como poner un pie en Alaska y salir. Entramos y salimos. Porque ¿cómo es? Entramos a Hyder, que es un pueblito de Alaska, que vamos a un glaciar, el glaciar Salmon. Y aquí nosotros podemos ver a los osos pescando el salmón. Pero esta ruta no hay aduana, no hay frontera, no hay nada. Uno entra, frontera Estados Unidos no hay, es todo Estados Unidos. Pero como la única carretera para salir es la misma que entras, solo la salida tienes una aduana de Canadá. Entonces tú entras a este pueblo y cuando vas a salir tienes que mostrar tu pasaporte en la entrada de Canadá y no hay problema. Así que nada, hoy va a ser como un piecito en Alaska. Así que nada, la felicidad es al 1000. Hoy me levanté, me eché un perfumito y bueno, ahí vamos al 100 a tocar un poquito de esta aventura, de este sueño a Alaska, así que nada. Estamos súper felices porque estamos yendo rumbo a mi primer glaciar y a ver a los osos comiendo salmón totalmente libre. Esto, sorete de oso, encontramos en el camino. A ver si puedo enfocar. Que enfoque. Mirá ahí la abeja, que enfoque está. ¿Se ve la abeja ahí? Enfócalo. No lo enfoca, no sé si se ve la abeja. Qué bárbaro. La abeja, el pasto lleno de abejas, ¿no? Famoso sorete de oso en la ruta de hoy. ¡Ja!